Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta conferencia, gracias a Dios por su palabra y bueno, por lo que ha venido enseñándonos. Y de verdad que ver su poder, lo que está haciendo en la obra de Zipaquirá, nos anima tanto ver que su obra continúa, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a orar, vamos a entregar el tiempo que viene en las manos del Señor. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, por tu amor, por esta conferencia, por este tiempo de refrigerio. Y bueno, mi Señor, te queremos entregar lo que viene, te queremos entregar la alabanza, que te alabemos con el corazón y con inteligencia. Y te queremos clamar, Señor, que sigas usando tu palabra y que nos hables, Señor, que nos enfoques y que nos sigas dirigiendo, mi Dios. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos. Amén. Iglesia, en este momento quiero animarles a que pensemos en qué sería nuestra vida sin Jesús. ¿Dónde estaríamos hoy? Pensemos en su sacrificio en la cruz y en la esperanza que tenemos en Él. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no hacer extensivo ese amor a nuestros familiares y amigos que todavía no le conocen? Pensando en esto, cantemos la siguiente canción. No sabía que alguien me pudiera amar así. No pensé que en mi lugar Él fuera a morir. Señor, me salvaste y curaste mi vivir. Hoy la espalda doy al mundo, vivo por ti. Con todo mi corazón te amaré, Señor. Con toda mi alma y mi mente yo te amaré. Con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación. Vienen días de luchar, tú conmigo estarás. Tu palabra escucharé, firme estaré. Mil lugares y ciudades sufren hoy sin ti. Obedezco tu llamado.
amaré, Señor, con toda mi alma y mi mente yo te amaré, con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo no amar a Dios, quien por mí se entregó? ¿Cómo no amar a aquel que la muerte venció? Digno de alabanza, honra, gloria y poder. Eres tu Señor Jesús, por siempre te amaré. Con todo mi corazón te amaré, Señor, con toda mi alma y mi mente yo te amaré. Con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay salvación. Iglesia, la siguiente canción es una canción que aprendimos hace poco. Es una canción que Dios regaló a un hombre que fue salvo y transformado por su gracia, mi abuelo. Quisiera animarles a que la cantemos pensando en cómo Jesús ha impactado nuestra eternidad, pero también impactó nuestro presente. Cada vez que pienso en mi vida, no puedo creer que sea salvo, pero miro tu dulce palabra y entonces ahí yo comprendo que es por su amor y su misericordia que borró todos mis pecados. Con su sufrimiento Él dio su vida por mí. Él dio su vida por mí. Él me escogió y me libró del abismo aquel. Me llenó de luz y de esperanza. ¿Cómo podré olvidar su amor? Él me libró de la ira y la oscuridad. Es por eso que ahora yo ando en camino de luz y de paz. Cuida y protege, me anima y me guarda. Es por eso que toda mi vida la entrego a Él. No hay nada que yo pueda ofrecerle por su amor que compense todo lo que dio. Con su sufrimiento Él dio su vida por mí. Él dio su
Es por eso que ahora yo ando en camino de luz y de paz, en camino de luz y de paz, en camino de luz y de paz. Siento en cada latido, sé que me has llamado, y aunque no lo había pensado, quiero ir por ti. Sé que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, te serviré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Sé que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Lo que dejo atrás no importa, mis ojos están en ti. No me importa lo que pase, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, te serviré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Y aunque vengan tempestades, no daré ni un paso atrás,
porque hoy lo he decidido. Quiero ir por ti. Quiero ir por ti. Quiero ir por ti. Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera noche de conferencia misionera. De verdad espero Dios haya usado grandemente a Gabriel en nuestras vidas, en nuestros corazones. Qué gozo poder ver ese fruto de Venezuela, de Yopal, el mismo liderazgo de Bucaramanga, y cómo no gozarnos con estas cosas que estamos viviendo en estos días de conferencia. Virtual sí, pero Dios muy seguramente obrando en cada corazón. Quería contarles que esta canción que acabamos de cantar, Él me libró del abismo, la compuso mi papá. Algunos lo saben, otros no, pero cada que la cantamos yo veo en ella, al conocer a mi papá, su vida y lo que Dios hizo con él, veo ese gran amor de Dios por mi papá, pero también el gran amor de mi papá por Dios, como aquella historia de Jesús en casa de este hombre principal, y viene esta mujer pecadora en gran manera y le unge los pies y los besa, y este hombre ni siquiera le ofrece agua, y Jesús le dice, mira, habían dos deudores, el uno debía, mejor dicho, una suma tan grande, el otro una suma tan pequeña, y ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Y el mismo hombre dice, bueno, al que más se le perdona. Y yo veo así a mi papá, Dios le perdonó tanto que mi papá amaba a Dios de una forma y vivía para hablar de él a toda persona que se le cruzaba por enfrente. Y saben, nunca ha sido fácil cantar esta canción para mí. Siempre, aquí o allá, me quebranto, pensando en el amor de Dios por mi padre, pero también ese corazón que mi papá tenía para con su Dios. Muy bien. El miércoles arrancamos, ¿verdad? Y consideramos dar la vida por el campo al comprender el propósito del enemigo. Y dijimos que básicamente es convertir la viña en un huerto y añadir ese terreno a su propiedad. Lo aplicamos y dijimos que en términos prácticos para nosotros hoy es acabar con esa gracia salvadora de Dios para volver a las obras que nunca salvan, a la religiosidad, y apagar toda luz que brille en las tinieblas. Y esto tiene que movernos, ¿verdad? El día que yo meditaba en este pasaje y se lo compartí a mi esposa, estábamos ahí en la sala y yo le comentaba esto, ambos literalmente quedamos callados, pasamos saliva, y Dios impactó nuestro corazón, y pensar, ¿verdad?, en un mundo sin esperanza, sin una luz, sin el evangelio de salvación, y lo más triste, saber que ya estábamos ahí. Saber que tal vez esa generación que sigue sea salva por la gracia de Dios, pero de ahí en adelante, ¿qué será de esas tinieblas sin una luz, verdad? El jueves, anoche, consideramos dar la vida por el campo al entender la oferta del enemigo. Él ofrece otra viña mejor que la de Nabot, ¿verdad? O si mejor parece, él ofrece dinero por la viña. Y dijimos que en términos prácticos para nosotros hoy, y siempre con palabras muy espirituales, el enemigo, y es algo que tenemos que recordar, nunca olvidar, Satanás es un ser muy espiritual, pero nada bíblico, y esto es importante de recordar y entender. Pero él siempre está dispuesto a conceder algo de fruto, algo de fruto. Él ofrece otra viña por nuestra viña, y él ofrece aún una oportunidad económica en donde en teoría llevar fruto, pero esto con tal de que no estemos en el campo del Señor, donde Él sabe muy bien, vamos a llevar mucho fruto y darle la gloria a Dios. Esta noche vamos a estar considerando dar la vida por el campo al entender la respuesta del siervo fiel. Una última vez, por lo menos conmigo, ¿verdad? Vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 21. Y vamos a leer del 1 al 3, una vez más. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo:
dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vamos a pedir que Dios nos enseñe esta noche una vez más. Señor Dios, Padre Santo, gracias de verdad porque sabemos que has usado tu palabra por medio de tu siervo Gabriel, y ahora queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu tome tu palabra, tu espada, la esgrima y la use en cada uno de nosotros, nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, examínanos y obra en nosotros y desafíanos verdaderamente por el ejemplo que nos das en tu palabra, por tu misma verdad, por la entrega de Jesús en una cruz por nosotros, a estar dispuestos cada día a dar nuestra vida por ese campo. Yo te pido que si hay alguien que no te conoce, hoy sea el día de su salvación, y que hoy cada hijo tuyo de verdad tome esa decisión de seguirte fielmente, Señor, a donde sea. Oramos a ti, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, aquí tenemos la respuesta de Nabot, que como ya hemos dicho en un par de ocasiones, es una respuesta contundente. Guárdeme Jehová. Nunca tal acontezca, en ninguna manera que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y como bien sabemos, es en ese instante que él firma su sentencia de muerte. Es ahí que él da su vida por el campo. Ahora, vamos a recordar acá lo que dije el miércoles, y aún para beneficio de los que no estuvieron, y creo que lo digo con un poco más de entendimiento aún del mismo texto. Y es que aunque muy pocos o ninguno de nosotros probablemente morirá mártir, todos y cada uno de nosotros, hijos de Dios, sin excepción, si queremos glorificar a Dios, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo y llevar mucho fruto, tenemos que dar nuestra vida por el campo. Aunque muy probablemente ninguno de nosotros enfrentará al anticristo cara a cara, el enemigo sí tratará de que le entreguemos nuestra viña, nuestro campo. Él estará dispuesto a ofrecernos otro campo, a un dinero si lo preferimos. Pero qué tristeza, ¿no? Totalmente contrario a Nabot, a este héroe de la fe. A lo largo de estos 2000 años de historia, miles de cristianos se han rendido a los pies de un enemigo ya derrotado y le han entregado sus campos al rehusar morir para seguir a Cristo cada día. Y lo que se ha perdido solo Dios lo comprende, solo Dios lo sabe. Hoy seremos desafiados a dar nuestras vidas por el campo, a morir cada día a la carne para seguir a Cristo y así tomar posesión de esa vida abundante, para allí darle la gloria a Dios llevando mucho fruto. Ahora, versículo 3, ese es nuestro texto para esta noche. Primer libro de Reyes 21:3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, vamos a hacer dos cosas hoy. La primera, vamos a considerar la historia, comenzando por los personajes. Y Nabot respondió a Acab. Y bueno, a manera de repaso de alguna manera, pero sí vamos a ver un par de cosas nuevas. Pero por un lado tenemos al rey Acab, que como ya vimos bien, es el más perverso de los reyes en Israel. Si recuerdan, leímos Primera de Reyes 16, 29 al 33, y era un rey terrible verdaderamente, ninguno como él, haciendo cosas para provocar a ira a Jehová de los ejércitos. Él era adorador de Baal y casado con Jezabel, literalmente una bruja. Piénsenlo, hasta el día de hoy muy pocos papás le ponen Jezabel a su hijita, ¿cierto? Quien ha ordenado a Nabot entregar su viña. Y aún vamos a hablar en un momento un poquito más de él. Pero por el otro lado está Nabot de Jezreel, ¿verdad? Como acabamos de leer, quien a pesar de vivir en Israel, en donde la gran mayoría del pueblo había dejado a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, para adorar los becerros de Jeroboam y adorar aún al mismo Baal, no Nabot. Aquí tenemos a este hombre temeroso de Jehová de los ejércitos que da una respuesta que entenderemos hoy es bíblica y le costará la vida. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar de los principios bíblicos. Ya van a entender por qué le doy ese nombre. Guárdeme Jehová.
Guárdeme Jehová. Estas palabras, Nabot está diciéndonos que él no quiere rebelarse contra Dios. Es lo que significan estas palabras. Vamos a considerarlo en un momento. Él está diciendo que esto nunca acontezca y que Dios me ayude a hacer su voluntad, porque yo no quiero rebelarme ni ir en contra de Dios. Es lo que significa guárdeme Jehová. Miren su uso en el Antiguo Testamento, y Josué 22 es un versículo clave porque nos define aún la misma palabra, traducida un poco diferente, pero es la misma palabra hebrea. ¿Listos? Dice Josué 22, 29, nunca tal acontezca, bien podríamos decir guárdeme Jehová, ¿verdad? Que nos rebelemos contra Jehová, nunca tal acontezca, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y bueno, estos son los dos pueblos y medio que se han establecido al otro lado del Jordán e hicieron un monumento, y los otros pueblos entran en alerta, creen que se volvieron idólatras, se va a armar una guerra, pero aquí ellos dicen no es lo que estamos haciendo. Y fíjense, nunca tal acontezca, que Dios nos guarde de rebelarnos contra Él y de apartarnos de seguirle a Él. Es decir, hacer lo que Acab quería implicaría rebeldía contra Dios e implicaría dejar de seguir a Dios, ¿verdad? Y venía a mi mente, Dios me ponía en el corazón Gálatas 5:7, Nuevo Testamento, pero fíjense, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, ahí iban muy bien, pero ahora ya no están siguiendo a Dios, ahora se han rebelado contra Dios. Y Nabot sí quiere obedecer y sí quiere seguir a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, su equivalente, lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 2, y es una palabra que aparece muchas veces. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 18, 10, casi la mitad y más de la mitad, en el libro de Romanos. Y es interesante porque Romanos establece la doctrina para la iglesia. Y cada vez que aparece, como aquí en el 6.2, ustedes saben, en el 1, dice, como la gracia sobreabundó cuando el pecado abunda, pequemos para que haya mucha gracia, ¿cierto? Y él dice, no, en ninguna manera, nunca tal acontezca, Dios nos guarde. Y el punto, y cada vez que aparece, es el mismo, sabiendo la verdad, lo bíblico, vamos a ir en contra de esa verdad, y la frase es que Dios nos guarde de hacerlo, que nos dé su gracia para seguir en obediencia y nunca hacer tal cosa. Fíjense, Nabot quiere guardar la palabra de Dios, porque había principios y mandatos bíblicos en este respecto. Esto iba mucho más allá de un apego emocional. Él no está diciendo, es la finquita que me dejó mi papá. No, Señor. Va mucho más allá de un fanatismo infundado. Fíjense, para el pueblo, y ahí en sus pantallas, Números 36:7, y es uno de varios pasajes que enseñan lo mismo. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Fíjense, qué tremendo. Dios no quería que estuvieran haciendo cámbilis y que los de Judá resultaran en Benjamín, de Benjamín en Judá, y que éste entregara su heredad por otra. No. Y miren en cuanto al rey, y lo encontramos en Ezequiel 46:18, dice, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo. Y recuerden que estamos hablando de la heredad de los padres de Nabot, no lo pierdan, para no defraudarlos, y habla de echarlos fuera, de engañarlos, de despojarlos de su posesión. Era lo que Acab estaba haciendo, ordenando que le diera su finquita, ¿verdad? De lo que él posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Entonces entendemos que Nabot estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, mientras que Acab iba en contra de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Ahora, el entendimiento doctrinal de que yo te dé a ti. Y lo pongo porque son palabras
cargadas de significado. Piénsenlo. Dios podría perfectamente decir de que te dé. Y todo lo demás ya está implícito ahí. Y es muy claro. Pero recuerden que cada palabra de la Biblia es probada al fuego 7 veces, respirada por Dios mismo. Y no dice de que te dé, sino dice de que yo te dé a ti. Y fíjense, entendamos la enseñanza de que yo, Nabot, siervo temeroso de Dios, que vive para dar frutos. Recuerden que Nabot significa frutos. En la viña que sembró el Señor, lo que significa Jezreel. Estamos recordando lo que ya vimos el miércoles, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? Un siervo temeroso de Dios que vive para dar frutos en la viña que sembró el Señor. Te dé, porque tú lo ordenas, porque ruges, y yo te rinda y te consagre y te entregue, la viña que sembró mi Señor Jehová a ti, el peor y más pagano de los reyes, tipo de anticristo, adorador de Baal. Y fíjense, casado con esta mujer Jezabel, les dije que íbamos a profundizar un poquito ahí en las pantallas. Dice primer libro de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, él sí adoró los becerros que hizo este primer rey de Israel, si recuerdan la historia, para que el pueblo no se le fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Él hizo becerros, como en el desierto, y para tener al pueblo cautivo. Él los adoraba, pero le fue poca cosa. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Qué nombre, ¿no? Ya vamos a considerarlo. Rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Baal, y lo adoró. ¡Wow! Ahora, fíjense, esta mujer Jezabel, hija de Etbaal, su papá, su nombre significa con Baal. Y en este caso me daba risa porque literalmente acá podía decir mi suegro es el diablo, ¿cierto? Y así era. Y la hija, Jezabel significa esposa de Baal o Baal exalta, casada con el anticristo. Y yo decía, qué bonita familia, ¿verdad? Y es él el que quiere el campo que Dios le ha dado a Nabot y a su familia. Ahora, el factor de la herencia. La heredad de mis padres. La heredad de mis padres. Saben, este hombre temeroso de Dios entiende muy bien cómo fue que llegó hasta allí. Él sabe que Jehová los sacó de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida, y que por medio de Josué, recuerden Josué en hebreo, Jesús en griego, Josué es un tipo impresionante de nuestro Señor Jesucristo, reparte la tierra a las tribus y familias de Israel. Y lo hace conforme a lo que se ordenó en Números. Y yo pido que vengan conmigo a Números, capítulo 26. Vamos a recordar cuál era la orden cuando ya estuvieran en la tierra prometida. Números 26, del 52 al 56. Y como ven, dice ahí, orden para la repartición de la tierra. Números, en el capítulo 26, comenzando en el 52. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces echaban suertes para repartir la tierra para cada familia, para cada tribu, ¿verdad? Pero aquí no podemos olvidar algo, no es como hoy en día, no era la suerte en el sentido de echemos los dados a ver. Recuerden Proverbios 16:33 ahí en sus pantallas. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, cada uno terminaba en la tierra que Dios quería darle a esa persona. Y esto lo definía la suerte, que era decisión de Jehová. Ahora, para que entiendan, un paralelo para nosotros de alguna manera son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie podía escoger su tierra y decir esta es la parcela que yo quiero, como ninguno de nosotros puede escoger qué don o dones va a tener y qué va a hacer para el Señor, ¿verdad? En ese sentido. Y recuerdan Romanos 11:29, dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento
de Dios. El Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere, como Dios pide que lo haga. Y no podemos hacer cámbilis. No quiero el don de enseñanza. Regálame tu don de exhortación, yo te doy mi don. O yo no quiero ser misionero, quiero ser músico, cantante, entonces tú ve a las misiones. No, Dios reparte. Y eso es importante. Entonces Nabot entendía y anhelaba ese propósito divino. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Vamos a leer dos textos en el libro del Éxodo que tienen que ver con los dos pactos de Dios con Israel. El primero es un pacto incondicional y el segundo es un pacto condicionado. En el capítulo 6 de Éxodo, versículo del 6 al 8, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Noten el encabezado y la firma al final. Es un pacto impresionante y sagrado que Dios cumpliría incondicionalmente. Ahora, capítulo 19, unos capítulos más adelante, Éxodo 19. Y vamos a leer del 4 al 6. Y noten, esto es para cuando ya estuvieran en la tierra que les ha prometido, donde Él los metería. Dice 19 en el 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, sí, condicional, diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, sabemos que el sacarlos y meterlos y que ya en la tierra ellos guardaran la ley de su Dios y siguieran por el camino del Señor sin apartarse a derecha ni izquierda, todo iría bien y llegarían a ser luz de las naciones y las naciones conocerían a Dios por medio de Israel. Pero sabemos la triste historia, ¿verdad? Resumida por las palabras de Jesucristo en Marcos 11:17, aquella casa que Dios llenó con su gloria y que traería a las naciones a la salvación. Vean lo que pasó con ella. Dice Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Israel falló miserablemente. Pero aquí el punto es que Nabot anhelaba que Dios cumpliera su palabra. Él entendía por qué habían salido de Egipto y por qué y cómo él había llegado a ese pedazo de tierra y lo que Dios les había prometido. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida. La segunda cosa que vamos a hacer hoy. 21:3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora, para aplicarlo, varias cosas a entender fundamentales acá. La primera, nosotros no heredamos tierra, aquí en la tierra, valga la redundancia. Los levitas son una tribu que Dios separa de las 12, ¿verdad? Y parte a José en 2 para que sean 12. Y esos levitas tipifican a la iglesia, son un tipo, un cuadro de la iglesia, ¿verdad? Y fíjense, ellos no tenían heredad. Deuteronomio 18:2 dice, hablando de ellos, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, los levitas. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Recuerden, nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros no tenemos heredad. Es más, lo que se nos promete es una ciudad celestial que descenderá y tocará la tierra en la eternidad. Pero aquí en la tierra no tenemos heredad.
Entonces, ¿cómo aplicar esto a nosotros? Bueno, recordemos acá, iglesia, bien importante, el Antiguo Testamento ilustra con historias reales las verdades espirituales del Nuevo Testamento. Y vamos a aplicar esta historia a nuestra vida. Lo segundo que vamos a recordar y a entender, antes de entrar en materia acá, es que nuestra heredad no es física, sino espiritual. Y esto es bien importante. No tiene tanto que ver con una posición geográfica, como sí tiene todo que ver con una relación íntima con Dios. Si vivimos esa vida abundante, muriendo a nuestra carne, llenos del Espíritu de Dios y su palabra, siguiendo a Jesús cada día, Dios nos va a llevar de la mano a lo que Él tiene para nosotros en este mundo. Y fíjense, y me van a entender bien, Dios sí tiene un campo para cada uno de sus hijos, cada uno. Apenas aceptas a Cristo, Dios ya tiene tu campo. Y son almas, son las almas primeramente de tu familia, piénsalo, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, y si es la voluntad de Dios, de naciones. Pero comienza siendo fiel a Dios y Dios llevándonos paso a paso. ¿Recuerdan el principio que Jesús nos enseña? Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y algunas personas, su familia no es salva, ninguno, nadie. Y uno ve que no hay una carga, pero sí quieren irse, yo qué sé, a África. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. ¿Recuerdan el endemoniado? Quería ir con Jesús, Jesús se lo prohíbe. No, ve a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No se había discipulado, no había hecho la inducción, no se había bautizado, pero ya podía ir y contar a su familia las grandes cosas que Dios hizo. Sabemos por comparar los evangelios que este hombre de su casa continúa predicando en 10 ciudades, Decápolis. Cuando Jesús vuelve, todos lo esperaban por el testimonio de este hombre. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo dar mi vida por el campo? Bueno, 3 pensamientos para resumirlo lo más que puedo, para no confundirnos. Primero, comienza con la salvación. Comienza con la salvación. Dice Deuteronomio 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ahora está hablando a Israel, pero créame, tiene una aplicación a nosotros. Bueno, éramos esclavos del faraón en Egipto. Y me acompañan a Efesios, por favor, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 4, para recordar. Muchos y algunos para aún aprender hoy. Efesios 2, del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese es un buen paralelo del horno de hierro. El hierro siempre tiene que ver con fuerzas demoníacas, fuego, una prisión, delitos y pecados, muertos en ellos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, en Egipto, el mundo, el sistema mundial, bajo el faraón, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y nos dice que nos salvó por gracia, ¿verdad? Hasta ahí vamos a leer. Pero no lo pierdan, estábamos en ese sistema mundial, en ese río de muerte, camino a un abismo eterno, a un lago de fuego, muertos y esclavos del enemigo, del mundo, de la carne, del pecado. Y no lo pierdan, haciendo la voluntad del maligno. Yo pensaba en esto y cómo la gente le levanta el puño al Dios creador, al Dios de amor, y se jactan de su libertad de Dios, pero son marionetas del maligno, hundidas en el fango del pecado, haciendo la voluntad del demonio y de este mundo, y se jactan de ser libres. Y no entienden la condenación en la que están, el infierno al que van, y cómo son los esclavos más grandes de la creación. Pero Dios,
que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para sacarnos de allí, porque salimos de allí con la sangre del Cordero. Conocen la historia, ese Cordero de la Pascua fue sacrificado, su sangre aplicada sobre las casas, la muerte pasó por encima, mató a todos los primogénitos en Egipto y el faraón los dejó ir, los echó y ellos pudieron comenzar a marchar hacia la tierra prometida. Gálatas capítulo 1, del 1 al 5, y vean lo que dice, Gálatas 1, del 1 al 5, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo es ese Cordero sin mancha, sin pecado, que quita los pecados del mundo. Ese Cordero que se entregó en esa cruz, dándose a sí mismo por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa hasta la muerte, para podernos lavar de toda maldad y justificar delante de Dios. Aquel que por el poder de Dios resucitó al tercer día, venciendo la muerte, el pecado, tratando con ellos en la cruz, y ascendió a los cielos, venciendo a este mundo para tener una victoria que es eterna. Y por Él salimos del mundo. Y fíjense, es imposible crecer sin nacer, ¿cierto? Es imposible seguir a Jesús muerto. Es imposible servir a un Dios santo en inmundicia. Y tenemos que recibir la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo para comenzar nuestro peregrinar y poder llegar a dar la vida por el campo. Amigos, amigas, muchos de ustedes hoy nos miran esclavos del pecado, hundidos en el fango de la inmundicia y controlados por este mundo. Que escuchen bien, Jesús, el Hijo de Dios, los amó hasta la muerte y muerte de cruz. Resucitó al tercer día y anhela salvarles hoy. En segundo lugar, continúa con un proceso de crecimiento y está tipificado por el peregrinar hebreo. Vengan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10. Ellos salen de Egipto, ¿verdad? Y comienzan ese viaje hacia la tierra prometida. Y es un cuadro precioso que estudiamos como iglesia en lo que se llama el nivel 2, de cómo involucra la salvación y esa madurez hasta llegar a la tierra prometida. Pero miren, aquí en 1 Corintios 10, del 1 al 5, se hace tan obvio, tan claro. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, fíjense, primeramente vemos la salvación y el bautismo. Así que por la sangre del Cordero, ese Cordero de la Pascua, ellos dejan Egipto. Y fíjense, de inmediato lo primero que pasa es que esa nube viene sobre ellos. Y la Biblia nos deja saber con claridad que esa habla del bautismo del Espíritu. Esa nube tipificaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Acompañándolos siempre, dándoles sombra, dándoles luz, dándoles calor, dándoles refrigerio. Era ese consolador que siempre estaba al lado de ellos. Por 40 años nunca los dejó esa nube, pero ellos fueron bautizados en la nube. Es cuando el Espíritu de Dios nos toma y sumerge y nos hace parte del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12. Y una vez recibimos a Cristo, somos miembros de su carne, de sus huesos, somos sumergidos en su cuerpo. Pero inmediatamente después, ahí poquito después, unos días después, viene el bautismo de obediencia al cruzar el mar. Y ese bautismo nos salva, siempre decimos esto, ¿verdad? Donde los judíos se bautizaron en obediencia, los egipcios se ahogaron. Piénsenlo, el bautismo nos salva, pero ellos sí confiaron en Dios y tomaron ese paso de fe y fueron bautizados en el mar.
tipificando nuestro bautismo de obediencia en agua. Una vez se salvan, obviamente llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo, verdaderos discípulos del Señor, toman su primer paso de obediencia que tiene que ver con el bautismo. Y entonces, de inmediato, comienza su proceso del discipulado. Recibiendo la palabra de Dios, el pan del cielo que tipifica a Cristo, el maná. Jesús dijo: yo soy el pan del cielo, ¿verdad?, que descendió de Dios. Andando en el Espíritu, la nube siempre llevándoles, guiándoles, como ya les dije e ilustré, y siempre contando con la presencia del Señor. No lo pierdan, la roca que los seguía era Cristo. Sabemos muy bien que la Gran Comisión nos promete la presencia del Señor todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí estaba el Señor dándoles esa agua aún cuando la necesitaban. Y no lo pierdan, el líder de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios y el liderazgo de Dios. No lo pierdan, ya lo mencioné una de estas noches. 1 Corintios 3 nos recuerda que es Dios quien da el crecimiento, y para esto Él usa su palabra, su Espíritu, su iglesia, el liderazgo. Moisés. Y no les fue muy bien a los que se rebelaron contra Moisés, cáptenlo, pero los que sí, como ese Josué, él creció y creció y creció hasta llegar a ser líder de esa misma nación. Ahí están ellos creciendo, Dios hablando a Moisés y Moisés al pueblo. La roca siempre con ellos, el maná nunca faltaba y ellos iban en ese proceso. Pero fíjense, vemos una advertencia fuerte. Ahí en el versículo 5 dice que los demás de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Y es lo que generalmente llamamos esas almas salvas, porque eran salvos, salieron de Egipto, fueron bautizados en la nube, en el agua, pero a causa de la dureza de su corazón, a causa de su incredulidad, su rebeldía con Dios, su palabra, el liderazgo mismo puesto por Dios, ellos desperdiciaron sus vidas y todos ellos murieron en el desierto. Y fíjense, nunca recibieron su heredad, nunca entraron a pisar la buena tierra, a poseer ese pedazo que Dios les había jurado y así poder tener su campo, lo que Dios les tenía. Nunca, murieron postrados en el desierto. Pero la siguiente generación que sí creyó, ellos sí entraron, Dios los metió y les dio esa tierra prometida y ellos pudieron recibir su heredad. Ahora, en tercer y último lugar, concluye con la consagración, que está tipificada por el paso del Jordán. El Jordán es ese río de muerte, así se le llama, con mucha fuerza su agua. Y Dios detuvo las aguas y ellos pasaron, y tipifica aún la muerte y resurrección de Cristo, pasar al otro lado, a la vida nueva. Y ellos tomaron posesión de la tierra. Quiero mostrarles lo que dice Josué 4:14 referente a ese paso del río cuando ya están al otro lado. Y dice la Biblia: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ahora, aquí hay mucho, pero muy sencillo. Primeramente, doctrinalmente, proféticamente, habla de aquel día cuando Jesucristo se manifestará y salvará a Israel, ¿verdad?, del anticristo y los ejércitos del mundo. Y en ese día Jesús, Josué, ¿verdad?, Jehová es salvación, será exaltado a los ojos de Israel. Pero saben, no pierdan el cuadro que Dios nos regala. Cuando pasamos a esa vida abundante, cuando entramos a poseer la tierra, cuando entramos a la madurez cristiana, una de las cosas y la más importante que ocurre es que Jesús es engrandecido. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no estamos ahí para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Él quiere. Jesús cruza el río de la muerte y en el poder de la resurrección es que entramos a esa vida abundante. Por la gracia de Dios, en un paso de fe, no lo pierdan, siempre es por la gracia, por medio de la fe, pero entramos a esa madurez porque hemos venido siguiendo a Jesús en ese proceso de madurez y llega el punto en donde Él parte las aguas y en el poder de la resurrección entramos a esa tierra prometida. Y está tipificado
por la repartición de la tierra, ¿verdad? Y no lo pierdan, ellos entran y esta toma incluye batallas, vienen batallas. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y no va a ser fácil, y el enemigo nunca nos la pondrá fácil. No es que ya entré a la vida abundante y de aquí a allá, ¿verdad?, voy planeando en mi vida cristiana. No, Señor, al contrario. Incluye aún gigantes, recuérdenlo, esos enemigos tan altos, tan poderosos que es imposible vencerlos en la carne, en nuestro poder, y tenemos que permitir que sea Jesucristo quien los venza. Gigantes que el enemigo nos pone enfrente, que parecen invencibles, pero fíjense, si tenemos esa fe en Dios y si guardamos su palabra sin voltear a derecha ni izquierda, vengan conmigo a Josué capítulo 21, Josué 21, y vean lo que dice del 43 al 45. Qué pasaje tan bonito. Dice así, 43, Josué 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas de Él son sí y amén en Jesucristo por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y es lo que tipifica esa repartición de la tierra, es saber que Dios cumplirá cada promesa que nos ha hecho y que Él se encargará de derrotar a todos esos enemigos que puedan intentar evitar nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y finalmente llegar de verdad a esa posesión, a esa misión, a ese llamamiento y poder ejercer esos dones que Él nos da para la gloria de Dios y ver ese fruto abundante. Y finalmente es tipificado por la edificación del templo. Sabemos que todo lo que ha pasado a lo largo de esta historia que hoy hemos recorrido culminaba con la casa de Jehová, como esa casa de oración a las naciones y la gloria de Dios llenándola. Primer libro de Reyes, ¿verdad? Donde está nuestro texto. Pero vamos al capítulo 8, cuando Salomón él edifica la casa de Dios como su padre le instruyó y Dios le dio el modelo. Y entonces ponen todo en su lugar y miren lo que ocurre. En el capítulo 8, versículos 10 al 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es Gálatas 2:20 en todo su esplendor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa dependencia y sumisión totales a Dios. Y fíjese, hasta que los sacerdotes no salen, no mueren, no dejan de ser, la casa no se llena de la nube. Y cuando la casa se llena de la nube, la carne no tiene lugar ahí, los sacerdotes no pueden entrar. Y la gloria de Dios llena la casa. Y es ahí que comienzan a venir de todas las naciones a ver la gloria de Israel, la sabiduría del rey y darle alabanza a Jehová, como pasó y pasa ahí más adelante en Primera de Reyes 10 con la misma reina de Sabá, que fue de las últimas que llegó al oír todo lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. Y dice que lo que oía se quedó cortico de lo que era la realidad. Y fíjense, en ese momento tendremos ese fruto para Dios en abundancia. Juan, un pasaje que hemos leído varias veces estos días, pero vamos a leerlo una última vez antes de concluir esta noche. Pero noten en Juan 15, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. En cuanto a llevar fruto, puedes lograr, como decíamos en estos días, muchas cosas, muchas, pero espiritualmente vacíos, sin propósito, sin paz, tu alma bien mal. Pero si permaneces en Cristo, vives la vida abundante y llevas mucho fruto para Dios. Fíjense, iglesias, primeramente creyentes, esto se trata de ser fiel en lo poco para llegar a lo mucho. Se trata de morir cada día a la carne para rehusar vivir por la carne, el mundo, el enemigo. Se trata de estar en la palabra y que esa palabra llene mi corazón y el Espíritu de Dios llene mi vida y yo haga la voluntad de mi Padre. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y les prometo con la autoridad de este libro, Dios tomará tu mano y te llevará paso a paso hasta que llegues a donde Él quiere que llegues. Y siempre será algo espiritual. Puede incluir una nación, geográficamente hablando, pero hablamos aún no de esa nación, sino de las almas que allí están esperando la verdad, la luz, el poder libertador de Dios. Pero si tú no te rindes al Señor, si tú vives tu vida como quieres y rehusas someterte al Espíritu, a la palabra, a la iglesia, jamás llegarás a ese campo. Y seguramente llevarás frutico aquí y allá, pero nunca serás un verdadero discípulo de Cristo, dándole la gloria a Dios. Concluyendo, en esta tarde, Dios nos da su salvación por gracia, por medio de la fe. Y ahora somos discípulos de Cristo. Si de verdad somos salvos, fuimos hechos sus discípulos. Y se nos llama a seguirle. Y saben que esto debería ser algo tan natural. Esto no debería ser forzado. ¿Recuerdan en Marcos 10:52 este ciego que clama al Hijo de David que tenga misericordia de él? Cuando el Señor lo manda a llamar y le da la vista, dice la palabra de Dios en Marcos 10:52, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino porque el Señor lo había salvado. Ahora veo. El primer paso de obediencia es fundamental, es el bautismo. Y pregúntate si ya lo hiciste. Sabes que eres salvo. Jesús te llama a seguirle y lo primero que debe ocurrir en tu vida es ese paso de fe y obediencia, una buena conciencia hacia Dios de querer guardar su palabra. Tan sencillo, tan hermoso, tanto gozo que se siente, y muchos no han tomado ese paso de obediencia. De ahí en adelante nos entregamos a seguirle. Y es fundamental tomar esa cruz cada día. Jesús lo dejó muy claro. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz cada día. Muere a tu carne. Sígueme. Haciendo lo que haya que hacer para no dejar de crecer. No lo pierdan. Ahí voy, muy bien, corrías muy bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuántas veces vamos ahí viendo esos discípulos preciosos, brillantes, y de un momento a otro ya no vuelven a discipularse, tienen problemas, se asustan con el mundo, el jefe, el trabajo, los negocios de esta vida, y de pronto lo vemos oscuro, triste, y a veces cuesta años volver a retomar? ¿Qué pasó? No podemos jugar con esto. No podemos dejar de seguirle, de crecer. Eso es dar la vida por el campo. Es que nada cause yo deje de seguir a Jesús en el discipulado, en la iglesia, en mi vida, en la palabra. Y cuando dejamos de seguirle, nos estamos rebelando contra el Señor. Cuando dejamos de seguirle, estamos entregando la viña al enemigo. Y entiéndanlo, no es un juego. Cuando dejamos de seguirle, la vida cristiana se apaga. Salvos, sí, pero una vida desperdiciada. Hace años usé esta ilustración y es que la escuché de alguien y me fascinó. La vida cristiana es como una escalera eléctrica y nosotros estamos subiendo al revés. Mientras ella baja, nosotros subimos. Y es posible llegar arriba, lo hemos hecho, ¿verdad? No es muy seguro, pero lo hemos hecho. Pero mucha gente dice, voy a tomar un break. No hay tal cosa como yo paro en el kilómetro 5, descanso un año y luego sigo en el 5. No, cuando me doy cuenta ya estoy en el -2. La vida cristiana se detiene. Yo espero que hoy entendamos que dar la vida por el campo es ser fiel en lo poco para llegar a recibir lo mucho. No es complicado,
pero es una decisión que tomamos de corazón para un día poseer plenamente aquello que Dios tiene preparado antes de la fundación del mundo para nosotros. Amigo, amiga, el Señor se entregó en la cruz a causa de tus pecados, a causa de la esclavitud en la que estás, a causa de la gran opresión y maldad en que el diablo te tiene, hundido en la inmundicia y el pecado. Él derramó toda su sangre para limpiarte de toda maldad, para poderte perdonar, pero requiere que tú entiendas tu maldad, tu pecado, tu rebeldía para con un Dios santo. Requiere que entiendas que Él te amó y se entregó por ti, que resucitó al tercer día, que es real y todopoderoso y que hoy te ofrece por gracia, por medio de la fe en Él, en lo que Él hizo en esa cruz, en su muerte vicaria, en su resurrección al tercer día, te ofrece a ti el perdón de tus pecados. Ahora, en unos momentos, al terminar este servicio, vas a encontrar un link que te lleva a un lugar en donde te explicaremos claramente, paso a paso, de este libro, cómo recibir el amor de Dios en Jesucristo, cómo llegar a estar seguro del perdón de tus pecados y la vida eterna. El Cordero se entregó para que tú no estés en ese horno de fuego bajo el poder del demonio. Él quiere salvarte, anhela salvarte, pero la decisión es tuya. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por cada enseñanza que nos has dado y aún nos darás mañana y el domingo. Yo te pido que sigas usando tu palabra con tu iglesia, con tus hijos, y podamos de verdad dar nuestra vida por el campo, entender que no es nada misterioso y que es algo de todos los días y que es correr con paciencia esa carrera, puestos los ojos en Jesús. Ayúdanos a vivir y a entender y a confirmar estas cosas en nuestro corazón. Y Padre, si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de su salida de este mundo por el que Cristo murió para rescatarlo. Ahora, Padre, te entregamos todas las cosas a ti en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble todo lo que Dios nos ha enseñado en estas noches, pero Él todavía tiene preparado más para nosotros. Así que iglesias en Colombia y en las naciones, el día de mañana, sábado, a las 9 de la mañana, nos encontramos de nuevo. Y como lo hemos dicho en estas noches también, si tú quieres recibir a Jesús en el corazón, si después de haber escuchado la palabra de Dios, quisieras decirle a Él que entrara en tu corazón, yo te pido por favor que aquí a este link le des clic para que puedas ver cómo puedes hacerlo. Y bueno, iglesias, nos vemos mañana.